¿Qué tal? Bueno, les voy a comentar, amigos, que ya les he puesto ahí en la página algunas de las pruebas que muestran que hay más todavía para publicar sobre el judaísmo de los esclavos que entraron en América. Ahí les mostré en la página una foto de una prueba, ¿no? Que muestra que en Brasil entraron esclavos negros judaicos. Y ustedes, digo, ¿no? Exponiendo sancocheros. ¿Mm? A través de la historia, amigos, vamos viendo diferentes mentiras que se han hecho verdad en supuestas religiones que en realidad son basadas en mentiras. Y te digo que el hecho de que las personas se distraigan, ¿verdad?, en platos voladores, guiados por curas, herejes, curas que entraron como por ejemplo Paul Wallis, un tipo que sabe de lo que yo te estoy diciendo a vos, que sabe de Elohim, que sabe de Elión, pero que no le importa transmitir desde el punto de vista de la religión, ¿verdad?, católica. ¿Por qué? Porque el catolicismo impide, al igual que lo mismo que sucede con el judaísmo, te pone prisiones, te pone rejas, te pone trabas. Y si estás dentro de un sistema, ¿verdad?, como ser el catolicismo, el judaísmo, y podemos hablar del Corán perfectamente también. Porque al igual que, que la cristiandad, que ustedes conocen, como yo les explicaba a todos ustedes, la palabra clave acá es Ashe, para que se comprenda con todos los hermanos. Y que a medida que vamos evolucionando en diferentes, ¿verdad?, posteos, diferentes videos, los amigos pueden comprender que hay una magia desconocida, como yo les expliqué en otros videos, y la negación a lo que se sabe, a lo que no se sabía, a lo que la mayoría de los estudiosos, ¿verdad?, de las tradiciones, como ser lo que sucedió en Cuba, lo que sucedió en las diásporas, lo que sucedió en Brasil. Tengo muchos más informes para poner, y no es acá mi afán que vos, que estás quizás, ¿no?, en Estados Unidos, que estás en Cuba, que estás en Brasil o que estás en la República Argentina, y otros tantos están acá en el Uruguay y piensan que todo esto de los orillás lo trajeron los esclavos. No hay peor ciego que el que no lee, que el que no le interesa, que el que solo quiere hacer dinero en base a la ignorancia de los demás. Porque te digo que esto que te dije yo y te lo estoy diciendo ahora, y te voy a hacer una reseña acá, ¿verdad?,
sobre Obatalá, por ejemplo. ¿Qué pasó con Obatalá? ¿Qué pasa con los hermanos que continúan dialogando de que estos esclavos que entraron en Cuba eran brujos? ¿Brujos? ¿Qué clase de brujos? Las historias inventadas, como les dije, del Babalao Ancina, que no era ni siquiera Babalao. Y esas son las torpezas de la ignorancia de estas personas que te quieren vender clases de espiritismo, ¿me entendés? Clases de que te hablan de Orunmila, de que te hablan de Ifá. Y todo esto tiene una ignorancia por parte de estas personas. ¿Sabés? Uruguay, acá con todos ustedes, yo compartiendo historias verdaderas. Continúo siendo discriminada por algunos grupos, algunos núcleos, que no quieren que todos ustedes se enteren de la verdad. Que la verdad es una sola y está en Dios. Está en Dios, amigos. Y que cada vez que yo profundizo en estos temas, que a su vez estoy informándome de otras cosas y poniéndome al tanto de algunas que había dejado un poco de lado, y que me enriquezco, y que esta riqueza que comparto con todos ustedes no es bien vista por personas ignorantes que desean seguir hablando mitos, leyendas basadas en mentiras, inventadas, muchas, por cubanos, y que inclusive venden libros basados en mentiras. ¿Y cuál es la cruel realidad acá, amigos? De que ustedes ignoran, aún muchas personas no saben, que estos esclavos que llegaron a América eran todos magos, tenían la magia, pero no la magia, como muchos piensan, de una tradición yoruba o de vudú. No, señores. Estas historias inventadas debido a que estos negros no hablaban, estoy segura de que estos negros que llegaron como esclavos no hablaron jamás, ni expresaron nada en contra de quienes comercializaron con otros seres humanos. Odiados, ¿sí? Odiados por el blanco, odiados por el mayoral, como se dice, de los quilombos, donde estaban estas personas que tenían el poder magnífico que hoy no se ve en todas estas personas. Permítame que haga este comentario porque creo que tengo derecho a ver la óptica, a decirles la óptica de lo que yo veo. No hay creencia verdadera en las personas que piensan que el espiritismo tiene que ver con orishá. Espiritismo. ¿Por qué la gente de Ifá criollo, por ejemplo, no hablan, dicen que a través de su oráculo, estoy hablando de los criollos, hablan con Dios? Nada que ver, nada que ver. Ni siquiera con ese intermediario que dicen que ellos tienen, que es Orunmila. Porque no existen dos Orunmilas. ¿Me
explico? Ni siquiera uno, ninguno. No está, no es. Es un invento, al igual que todo el invento que hicieron en Cuba, de los orishás, del espiritismo, de ciertas danzas, del tambor, de que los negros eran brujos, sorupas o de vudú. Nada que ver. Tampoco tiene que ver, amigos, tampoco tiene que ver acá si estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios. No cualquier ser humano, amigos, puede estar en contacto con Dios, y menos estas personas. ¿Por qué te lo digo? Porque yo he experimentado, y te lo digo acá públicamente, y hay un secreto, hay una clave importantísima, que estas personas que se hacen llamar, ¿verdad?, babalawos, también te digo, la tradición es otra, que no está apta para hablar con Dios desde ningún punto de vista. Porque fíjate que lo que yo te voy sumando a vos, que te voy explicando, y estamos hablando de Dios. Y Dios no puede estar jamás, y no es mi autoridad nada, porque hay un desconocimiento abismal, tremendo, de desconocimiento, de que Dios esté dialogando con personas que masacran animales. En Nigeria, por ejemplo. Explico. Sumemos lo de la diáspora tradicional. ¿Por qué hablan y dicen que están en contacto con, pongámosle, Olodumare? Ya es el primer atropello hacia lo divino, cambiarle el nombre y la esencia divina que tiene Dios. Faltar el respeto por una tradición indígena que muchos de ustedes desconocen, no saben, que el peor sacrilegio que hay, la peor falta de respeto es sacrificar seres humanos para una supuesta tradición en Nigeria y en toda la diáspora, porque las divinidades piden muerte. Amigos, esto es ya sumamente atroz, atroz para la vista de lo divino, de lo sagrado, de Dios. Y que estas personas etiqueten a ciertos personajes de Nigeria que tienen un alto contenido espiritual. Espiritual. ¿Basado en qué? En la nada. En la nada. Porque ellos no saben nada de esto que te hablo. Ni tampoco quieren saber nada. Ellos quieren que los dioses, las divinidades, matan lo que venga, no les importa, ni siquiera les importa Dios. Porque en primer lugar, amigos, Dios es Dios. Y muchas veces donde pensamos que Dios está, Dios no está. Ni siquiera te puedo decir que Dios esté con algún rabino. Tampoco con ninguno que sea del Corán. Porque Dios no pide, Dios no exige, Dios no se impone. Dios está donde quiere estar. Y es mentira que Dios es pura y exclusivamente para el hombre.
Porque fíjese usted, todas las tradiciones en el mundo entero, siempre es el hombre que toma la delantera. Sacerdotes, gurús, Oni de Ileife, el otro que está acá en Hoyo. Hay una historia. Siempre el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre se ha creído que es el preferido de Dios. Te digo que eso es imposible. Eso son cosas inventadas precisamente por el hombre para ser beneficiado, porque el hombre es prepotente, se quiere imponer. Y te digo algo diferente ahora. Todo lo que viene de Dios, todo lo que viene de Dios, todo lo que es sagrado, lo que no se impone, la verdad de Dios que te conté, el jardín del Edén, te lo digo por respeto, ¿me entendés? Porque negar que Dios existe y que elige como preferido a Adán no es una elección, Adán, hecha por Dios. Sucedió. Porque si yo te contara lo que sucedió en esos experimentos que llevó a cabo Dios cuando intentó la creación de lo que somos nosotros hoy, que no hay por qué desmerecer lo divino, es muy posible que hayamos sido creados por Dios. Es muy posible. Muy posible. Y no como lo dice la ciencia, que la ciencia tiene un límite. Tiene un límite. Y cuando llegan a ese límite se encuentran con algo con lo que yo me encuentro muy a menudo. Más profundizo en estudios de toda índole y todo me lleva a creer que hay algo sobrenatural que creó todo lo que hay en este mundo. No te lo digo porque sea fanática. No es esa la razón. Porque ningún hombre, amigos, jamás puede decir en este mundo, debido a sus problemas que tiene, como activo, tener mujeres, engendrar vida, es parte de la naturaleza del hombre. Un hombre no puede vivir sin tener relaciones sexuales. Imposible. Entonces te digo, ¿qué podemos decir sobre Dios? Ya que Dios termina con os. ¿Podemos decir que es masculino o es femenino? A mí me da la sensación, te digo desde acá, de que Dios quizás tenga más de femenino que de masculino, debido a la alta comprensión que hay para con la espiritualidad y los poderes que hay dentro de una mujer. Una mujer vale por más de 4 hombres, si lo miramos desde la óptica de la práctica en la vida. Una mujer está apta para hacer muchas cosas a la vez. Un hombre no. Es lo que sucede en Nigeria. Tienen 4 o 5 esposas o 10 y ellos no hacen nada. Viven de sus esposas. Entonces usted se preguntará, ¿verdad? ¿Por qué la historia está basada en estos cultos que la gente piensa que los orillás no saben ni lo que son? Existió hace cuestión de en el año 1700 por ahí,
1600, cuando empezó la esclavitud de estas personas, que nada tenían que ver, ni con vudú, ni con orillá, ni con nada que ver con Osho. En Osho ellos saben perfectamente de la existencia de estos negros esclavos judaicos que habían en la región. Fue una de las principales causas por las cuales estas personas pacíficas, hombres y mujeres, niños, todos odiados por estos indígenas, yorupas. Y ustedes todos, cuando empezaron a llegar, que leyeron la historia, yo creo que nadie leyó nada, porque si no esto se tendría que haber sabido, de lo que sucedía verdaderamente con esas personas que llegaron a Brasil, a las costas de Haití, y como consecuencia ingresaron en Cuba. ¿Y por qué? Ustedes todos hoy piensan que estas personas tenían algo que ver con Yangó, con Oyún, con Iemanjá, con Babalaos. Historias de una tradición oculta que ustedes mismos, los que dicen y se sienten orgullosos de decir que conservaron la tradición de esta religión en América, las miles de páginas que hay en Google, todas malas, todo malo, todo mentiras, tradiciones sobre Iemanjá, sobre Yangó, todas mentiras, porque todo eso fue creatividad de ustedes mismos. A partir del año 1930 por ahí, empezaron a distorsionar la verdad que esos negros, a muchos de todos ustedes, en Cuba, inclusive en Haití, hablaron y ninguno quiso escuchar la verdad. Pensaron que no, que eran locos. Te estaban diciendo la verdad, que ellos creían en Dios. Y vos preferiste mentir a todos, a toda América, en todas esas páginas que hay en Wikipedia. Buscás en Google y está lleno de santería cubana y de babalaguos cubanos, vendiéndote libros. Mentiras, 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 despiadadamente mentirosos, estafadores, alejados de la verdad, de lo que dijeron los esclavos, de lo que hablaron los esclavos. Y ninguno de ustedes creyó. No quisieron escuchar la verdad que algunos quisieron decir. Y tengo un nombre de un arará que habló y dijo y explicó, y nadie lo quiso escuchar. ¿Qué se creían ustedes? ¿Qué se creen ustedes? Que en base a que no sabés nada, que te crees que el espiritismo tiene que ver con los orishás. El espiritismo es una cosa, los orishás son otras. Ya te expliqué, Obatalá. Te dije, te lo dije, y no te mentí en nada. Ustedes hablan y dicen cosas que son mentira tras mentira. Y yo pregunto acá, a todos los que me mandan mensajes, a todos los que guardan silencio, a todos, ¿cuándo van a encontrar la verdad de lo que tienen encima? Si siguen diciendo que el espiritismo tiene algo que ver con orishá. No, imposible, imposible. Y siguen mintiendo y vendiendo y inventando historias. La verdad tiene que llegar, amigos. Ustedes tienen que comprender que el espiritismo no tiene nada que ver con orishá. Nada que ver. Babalaguos que viven acá, como les dije el otro día, haciendo despachos en el arroyo Miguelete,
para Oshun. Un tal Ifá Morán. ¿Qué sabe esta gente de lo que son las divinidades, de lo que es ser un babalawo? En Nigeria, no el inventado que hay en Cuba. Inventados, mentiras atroces que hablan con Dios, hombres acá en mi país que viven de las tarjetas del Mides, que comen aún en comedores porque les dan tarjetas para ir a comer a los comedores gratuitos que da el Mides. Comen gracias a mi tierra. Están acá. Son babalagos, están a la orden de Dios y no tienen nada. Viven de la limosna de nuestro país. Sí, ya te lo dije. El doctor Orozco es uno. Y hay un montón acá en mi país. Y te digo, ¿dónde está Dios para esa gente? ¿Dónde está Dios? En las mentiras, en los versos que te quieren vender. Eso es Dios. De los babalagos que viven de la limosna de mi tierra, de los impuestos que yo pago. Yo pago impuestos. Nosotros, toda mi familia religiosa aporta al Estado. Y esta gente come en los comedores del Mides y tienen un techo porque mi país apoya, sí, pero no apoya la mentira que ellos transmiten como babalagos, que te venden mentiras. ¿Dónde está Dios en la vida de esos hombres de Ifá, de acá, de mi país? ¿Dónde está? No, nosotros los que pagamos impuestos somos trabajadores, señores, que pagamos impuestos para que esta gente después diga que Dios habla con ellos. No, somos nosotros los uruguayos a quienes tienen que respetar y no desde estas plataformas de Uruguay salir mintiendo y engañando a las personas, vendiendo espejitos de colores. Y están locos de las pulgas, hablando a lo criollo. Eso es Ifá tradicional, eso es Ifá criollo. Limosneros, mentirosos. ¿Por qué? Porque te voy a contar que Aarón, amigos, Aarón era un sacerdote egipcio. ¿Sí? Obatalá. Obatalá era un sacerdote egipcio. Eso te lo ocultaron en la historia. Igualmente que Moisés, que era un sacerdote egipcio y que no era hermano de Aarón, sanguíneo, porque ya les dije que Moisés no era judío. ¿Y qué tiene que ver esto con Miriam? Miriam, la hermana de Aarón y hermana, entre comillas, de Moisés. Esta mujer en la historia figura como que ella era un tipo de milagrera y que odiaba al faraón y todo lo que era lo egipcio. Mentiras. Una mentira inventada por el judaísmo tremenda, tremenda. ¿Por qué? Porque Miriam era una sacerdotisa egipcia de Isis. Lo era. Lo era. Y no te estoy inventando nada, porque yo te dije que de esto entendía un montón. Mentiras. Mentiras dichas, porque dentro del judaísmo, amigos, hay lo que se dice mucha invención. Para que vos lo entiendas, mucho ayer, en el judaísmo, cosa que no pasa en el catolicismo, ni tampoco pasa con los musulmanes. Ellos dicen que creen en Dios, los musulmanes,
y los católicos, pero son un montón de locos, personas violentas, aberrantes, depredadores de la humanidad. Yo creo que las religiones son complicadas para las personas que no tienen estudios y no entienden lo que están adorando, que no entienden. Y siguen la corriente porque les nombran a Dios, pero ¿qué saben de Dios? Estas personas que juntan personas como si la gente fueran rebaños. Y los seres humanos tienen derecho a saber qué es Dios, qué es una sacerdotisa egipcia, qué es. Había mujeres en el sacerdocio egipcio y no es nada que tenga que ver con los judíos. Absolutamente nada. El sacerdocio egipcio, amigos, yo conocí a una de casi 6.000 años antes de Cristo, porque yo fui llamada y fui y estuve en un viaje astral y conocí absolutamente todo de lo que era la mujer, cómo trabajaban las sacerdotisas egipcias, las mujeres de Isis, las grandes magas, que en ningún momento ellas odiaban al faraón porque a él se debían en alma y vida. Estas mujeres, al igual que Miriam, que está involucrada con el judaísmo y con Moisés, porque el que involucró todo el sacerdocio egipcio dentro de la religión hebrea y lo que es hoy llamado, déjame recordar, la cábala, es parte de la magia. ¿Sabes que sí? De la magia egipcia, no de la magia que viene de Dios. Yo te conté y te dije que estos rabinos, estas personas que tienen que tener una cierta jerarquía para estar en contacto con sus muertos, que van a los cementerios y que los cierran los cementerios cuando van estos rabinos en busca de la sabiduría de los rabí muertos del 1200 hasta ahora mismo, van a buscar la sabiduría. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo hago yo? Como les digo a todos ustedes, yo entro al bosque sagrado, no ando hablando ni entreverando. Pero acá hay una malversación porque se puede decir, y lo puedo decir categóricamente, te digo, que todo lo judío, todo el judaísmo, la cábala principalmente, están hechos en base a estos, ¿cómo se dice, no? Como que no tienen nada que ver con Dios, ¿viste? Y sin embargo, Miriam, sí, estoy segura, por lo poco que pude ver ahí, redondeo, ella emitía un sonido y usaba un tambor. Y aparentemente los judíos dicen que ella en aquellos tiempos, ¿viste?, hacía milagros con el agua. No, eso lo inventaron. Sabés que las sacerdotisas egipcias estaban totalmente entregadas a su espiritualidad, su potencial, sus poderes, que no era una que tenía el poder. Y no eran precisamente 7 tampoco, no había un número. Podía ser una, por lo menos 2, que giraban en una rueda, iban girando paulatinamente,
y vamos a suponer que eran dos, ¿no? Estaban en una rueda, sentadas, redonda. La mesa era grande. Podían entrar dos, podían entrar 7 mujeres por sí mismas, sin tocarse. Eso iba girando, ellas se iban concentrando. ¿Y qué hacían cuando estaban girando en la concentración? Emitiendo sonidos. No de lo que vos te imaginás, de tambores. No, era algo como sincronizado, ¿viste? ¿Vos escuchaste alguna vez eso que hablan los monjes tibetanos, los sonidos que emiten ellos mismos cuando hablan y emiten un sonido? No dicen palabra, diferentes tipos de sonidos. Esa es la manera de llegar no a Dios, al universo, a la comunicación con todo, girando de a poco cada vez más. Podían ser dos, no una, dos o más, y no múltiplos ni las cosas que la gente pensando en lógica entran en la estupidez de la ignorante, inventar. Esto yo lo vi, yo lo viví, lo aprendí, y hasta el día de hoy lo uso. Lo uso. Y ellas se materializan, vienen desde el 6000 antes de Cristo hasta hoy siglo XXI, aunque vos no lo creas, porque hay cosas que vos no sabés, que no entendés de lo que es el sacerdocio egipcio femenino, esa magia que hay, donde no existe el tiempo, sí, el poder. Porque te voy a decir que recordé algo de que hace alrededor de 4 años atrás, cuando recién conocí todo esto, hubo una de ellas que viajamos juntas. Yo fui a pedir ayuda a ese sitio donde no transcurre el tiempo, y una de ellas me dijo que ella era hija de Obatala, 5000 años antes de Cristo. Sabés que en ese momento no le di importancia, pero ahora que estoy profundizando te digo, Obatala en el sacerdocio egipcio, Aarón, que te conté, que te dije, que sí, que es posible, esa conexión ancestral de Elión. Preguntale a algún babalago de estos que hablan con Dios si saben algo de Elohim, si saben algo de Elión, ya que dicen que si hablan con Dios, ¿con qué Dios hablan ellos? Si no es con esto. ¿Entendés? Y lo que te estoy contando no es un cuento fantástico, porque yo no le falto al respeto a la gente. Yo no soy fanática. A mí me gusta que las personas comprendan que todo esto, amigos, inclusive el mismísimo judaísmo, no es tan puro que digamos, ¿verdad? Como les digo ahora, Aarón, el primero, manipulador de Urim Tumim, que era usado dentro del sacerdocio egipcio masculino, Urim Tumim. No sé si me explico, que vos no sabés, que yo te estoy explicando. ¿Y quién fue el impulsor de toda esta estratagema de involucrar una sacerdotisa egipcia y después trastocar su propia historia como sacerdotisa egipcia femenina? Miriam, sacerdotisa Iris, el mismísimo Moisés fue quien ayudó a trastocar toda esta historia, todo.
Y no te estoy mintiendo en nada, en nada. Eso es lo mejor, ¿me entendés? Que vos te informes. Que acá el judaísmo, cuando entró en América, por estas personas odiadas por los yorubas, odiados hoy aún, y no quieren a los sikh, no los quieren, sabiendo que Obatalá es Ikpo. Mirá hasta dónde llega la prepotencia de estas personas, que después se visten de blanco y adoran a Obatalá, y por fuera de las sotanas, que esas ropas ridículas que se ponen en toda la diáspora, sin comprender que Obatalá no es blanco, el color fuera del judaísmo. Blanco es el color que usaba Aarón, sacerdote egipcio. Y estas personas, tanto en el batuque como en las diferentes tradiciones, ¿saben algo de esto? De que se quieren parecer a Aarón con el blanco, que Aarón era un sacerdote egipcio y supremo hebreo, que tenía las claves de Urim Tumim porque era un hombre puro, puro de alma y de espíritu y de actitudes sanas, cosa que no era y no vivía plenamente dentro de Moisés. Miriam sí continuó siendo sacerdotisa egipcia y apoyando dentro de sus sabidurías lo que era la nueva corriente. Deseo de Dios. ¿Alguien puede ir contra los deseos divinos? ¿Alguien? Porque todo lo egipcio se terminó, amigos. Sin embargo, el judaísmo continúa y tiene acoplado a su profundidad histórica, negada, por cierto, el paganismo, que ellos mismos dicen. Yo no sé quiénes son ellos para hablar de que alguien es pagano o no, cuando ellos tienen dentro el sacerdocio egipcio, masculino y femenino. El Urim Tumim es del sacerdocio egipcio masculino, no manipulado por las egipcias femeninas sacerdotisas de Isis. ¿Me explico? Estas personas hoy, dentro del continuismo de la creencia en Dios, hoy, los paganos, los malditos, los que echaron a las personas por una creencia en Dios, hoy dicen que hablan con Dios. Y usted me puede decir, ¿cómo es posible? Bueno, yo pregunto, ¿cómo es posible que puedan hablar con Dios? Estas personas, todas mentiras, todo falso, no creen en nada, hacen lo que se les cante y les venga la reverenda gana. Cuando hablamos de Dios, señores, estamos hablando de cosas sagradas, importantes. ¿Por qué? Este hombre, el último Alafín, aceptó ser Alafín de Hoyo. ¿Sabés cuánta plata agarra de Inglaterra? Igual que el Oni de Ile-Ife y todos los Obás de Nigeria, no son porque sientan ese amor a la tradición. Es por la plata. Porque todos son musulmanes. ¿Entendés? Ninguno jamás se atrevería a decir que son hebreos. No son dignos. No son dignos de estar cerca de Dios. Me explico, porque esta gente está llena de cosas malas, de esa malicia típica del mundano. ¿Dónde está la fe en Dios? En estas personas que no transmiten sabidurías verdaderas. Es porque sencillamente no las saben y te separan
No, que esto, que aquello, que tal. Señores, ¿ha visto usted que la diáspora no nota diferencia entre donde es Oshun, donde es Iyamyá? Aceptamos con humildad de dónde son todos. Pero ellos que aparentemente deberían de respetar más que nadie, son los que menos respetan. Amigos, comprendamos, entendamos las mentiras que se están hablando, aún hoy, por babalagos criollos que saltaron a la tradición y que no hay ayes en esas personas que le sacan la plata a la gente y la gente sigue como siempre, solo que le vendieron una ilusión. Y sabes que las ilusiones no sirven en tu vida, no sirven, no cumplen lo que tienen que cumplir. No estafen más, señores. Bendiciones, gracias por estar.